Bien, seguimos, queridos hermanos. Nuevamente estamos acá en esta serie, por decirlo así, de entrevista a ciertos personajes bíblicos, ¿no? Lo explicábamos, lo repito, en este mes dedicado a la catequesis, dedicado a la Sagrada Escritura, a la Biblia. Acá al centro la tenemos como reflejo y recuerdo del Dios vivo, del Dios que habla, del Dios que nos dejó su palabra para que el hombre la escuche y escuchándola la haga vida y viviéndola podamos, valga la redundancia, vivir la vida bien vivida en Dios. El segmento anterior estuvimos hablando con un personaje bastante simpático y que nos dejó algo ahí jocoso porque nos invita a creer a través de la amistad que en Cristo se fundamenta y hace que se logre un milagro, que es lo importante, ¿no? En este mismo hilo conductor nos conseguimos hoy con otro personaje. Muy buenas tardes, Julio. Buenas tardes, padre. Háblanos, ¿quién eres tú, Julio? Bueno, ¿qué haces? ¿Dónde vives? ¿Qué haces? Mi nombre es Julio Carrasco. Soy de parte del Cerro Oscuro. Trabajé mucho tiempo con usted en la Iglesia Divina Pastora y gracias a las enseñanzas que usted nos ha dejado, bueno, he seguido ese caminar, pues. Y me pegué atrás suyo, pues, a trabajar aquí en la parroquia con los chamos de infancia misionera, que es la parte que estoy coordinando ahorita. Laboralmente, bueno, trabajando con mantenimiento de teléfonos, computación, y anteriormente daba clases de religión en Fe y Alegría. En Fe y Alegría, fuimos compañeros en el colegio, Fe y Alegría, muy bien, exacto. Ok, Julio, entonces, ¿por qué andas vestido así? ¿Vas por una fiesta de disfraz o qué es lo que es? Bueno, padre, hoy vengo en representación del Centurión. El Centurión. Ajá. Centurión. ¿No es Centrum o Centurión? No, Centurión. Ah, Centurión. Centrum me suena algo, a una vitamina, pero a ver, Centurión. Centurión viene de la palabra griega de centurius, ¿verdad? Que significa, es un hombre del alto rango militar romano que está a cargo de 100 soldados. Tiene una milicia de 100 soldados a su disposición. Por ende, es una centuría, por eso que se le pone el nombre de centurión. Y aparecen varios centuriones en la palabra de Dios, ¿no? Sí, aparecen. Si mal nos recordamos o mal nos recuerdo, mejor dicho, hablando en forma singular, en persona, en la pasión, en la muerte, sale un centurión. Sí. ¿Y ahora quién eres tú? Yo soy aquel que va a pedirle a Jesús que le sane a su siervo. Ok, entonces, quiere decir que tú estabas como muy ligado, hablando en términos de hoy, muy enchufado con el Imperio Romano. Sí, claro. Y entonces, ¿por qué? Tenía un alto rango en esa parte de Cafarnaúm. Incluso ahí me habían destacado y ahí fue donde me dieron esa milicia de 100 hombres. ¿Eres pagano? Sí, porque soy de parte del imperio y por lo tanto, por pertenecer a esa parte, creemos en muchos dioses también. O sea, representas al imperio. Represento al imperio. Wow, entonces, ¿cómo vamos a comernos hoy esto? ¿Cómo vamos a saborearnos esto? Pagano, hombre sin fe, amante del imperio, enchufado. Oye, háblanos, ¿quién eres? ¿Qué haces? ¿Por qué sale entonces a colación? ¿En qué evangelio está lo tuyo? En el evangelio de Mateo. Y también creo que está en Lucas. Lucas, muy bien. Entonces, era un señor pagano. Un señor, sí. Creyente de las leyes del Imperio Romano. Exacto. Fieles a ellas también. E incluso dentro de Cafarnaúm, donde estoy destacado, mucha gente me aprecia porque es allí donde yo hago la labor de mi trabajo, de lo que debo hacer. O sea, que a pesar de que tú estabas enchufado, como que ahora me voy a decir, amigo del imperio, te trabajabas al imperio, eso no implica el ser mala gente o ser buena gente. No. ¿No, verdad? No. Tengo entendido entonces que tú habías hecho varias cosas en el pueblo. Sí, incluso hasta una sinagoga les hice. Hacer una sinagoga, o sea, tú y otros personajes. Y también unas labores sociales que se hacen también dentro de allí. Entonces, fijémonos entonces cómo la complejidad del ser humano. O sea, Dios desde siempre nos ha creado para el bien, no para el mal. No es porque yo esté de parte de tal, voy a hacer las cosas siempre malas. En este caso tú lo estás haciendo vivamente, estabas enchufado
eras amiguísimo del Imperio Romano, de hecho eras un centurión, tenías 100 tipos a tu cargo, haga esto, pum pum, lo hace, vaya para acá, también lo hago, súbase, se sube, bájese, se baje, quíteme las botas, las sandalias, me las limpia, eso. Pero eso es circunstancial. Sí, claro. Lo que queda es lo que se... Exacto. Háblanos desde esa experiencia tuya humana entonces, porque el texto supuestamente nos habla de algo que acontece en tu persona con otra persona. Sí, acontece de que uno de mis siervos, ¿verdad? Uno de mis pais, como lo refleja Lucas, Lucas lo refleja como pais, que es un sirviente, pero ya muy querido, muy allegado a mí. Entonces enfermó y cayó en cama y no se levantó más. Tuvo parálisis y entonces llego yo a la sinagoga y le pido a los ancianos que escuché hablar de Jesús y de los milagros que hacía. Entonces me llamó mucho la atención y por eso acudo a los ancianos de la ley, porque ya son judíos, conocen a Jesús, y pedirles que fueran hasta él y les rogaran que viniera a curar a mi criado. Qué interesante, queridos hermanos. Y fijémonos en esto, lo que él dijo. Había yo escuchado hablar de Jesús. O sea, ¿y cuántas veces nosotros escuchamos cosas de Jesús? Anteriormente la palabra de Dios escrita, la tengo aquí, allí, la tienes tú, está en los aparatos de tecnología, era pecado tenerla. Era solamente objeto del clero, de los clérigos, monjes, monjas y algunas monjitas nada. Por eso dicen que el rosario se inventó, entre comillas, por los 150 salmos, que no podían rezar los que no sabían leer. Entonces, esta palabra escrita, esta palabra dada por Dios, esta palabra que el Señor nos regala, es justamente para ser proclamada. No quizás tanto como ahora que lo hacemos en los púlpitos, grabamos, no grabamos, cantamos, no cantamos. Tú dijiste, escuché hablar de un tal Jesús que hacía milagros y tenías un sirviente muy afecto a ti. Sí. Fijémonos, si hacemos concordancia con el anterior, la amistad de aquellos 4 con el enfermo, ahora tu persona, también centurión, tu persona dedicada a un sirviente que era muy cercano a ti, por A o por B, de confianza. Incluso con el poder que uno tiene como centurión y el dinero también, yo podía, que se muera y me compro otro esclavo o otro sirviente. Pues como lo ha dicho usted, el afecto que compaginamos, que tuvimos, esas personas y que han sido fieles a mí, entonces yo también tengo que ser fieles a ellos y por lo tanto me dolía verlo así, me dolía saber que estaba enfermo y yo no poder hacer nada. Pero quiere decir entonces que a pesar de eso, del dolor, del saber que tu amigo, tu sirviente, tu compañero, ¿cómo decir el nombre que tú les mencionaste ahorita? El país, ese país, el cercano, no el país, sino el país, te atreviste a solicitar una gracia. Incluso solicito, y a lo mejor usted se preguntara por qué alguien de alto rango va a pedir que le sanen a un sirviente, ¿verdad? Y sucede que es como en las empresas, pues, como bien sabemos, existen los jefes y hay personas manos derechas. Pues este sirviente es como mi mano derecha porque me acompañaba a las batallas, me sirvió en muchas batallas y fue fiel en ellas. Entonces es como una gratitud hacia él también y el afecto que se ganó de mí, pues. Y bueno, es por eso que voy hacia Jesús. Incluso mandé a los ancianos y en vista de ver que no recibía una respuesta rápida, mandé ensillar el caballo y fui hasta encontrarlo por el camino. Dice textualmente, me fascina este texto porque dice textualmente que el entrar a Cafarnaúm te acercaste tú donde Jesús y le suplicas y le dices, Señor, mi muchacho, aquí la versión dice mi muchacho, mi empleado está postrado en casa paralítico, igual que el otro, paralítico, y sufre terriblemente. ¿Y qué es lo que dice Jesús allí? Yo voy a ir a sanar. Eso, voy yo a curarlo. Obviamente,
Si tú le pides a Jesús, Jesús, mira, mi muchacho está enfermo, le pasa esto, Jesús dice, bueno, yo voy a curarlo. Es lo más noble, lo más lógico, lo más salomónico, por decirlo así. Y eso le dice claramente, yo iré a sanarlo. Pero ¿qué pasa? ¿Qué dice el centurión? En ese momento, el centurión, de acuerdo a su rango, a su parte de creyente por parte del imperio, a su creencia, a su metodología de estudio, y a lo que ha escuchado de Jesús, porque Jesús no era un curandero, Jesús era un milagroso, era el Hijo de Dios. Interesante eso. Entonces, no era mágico. Exactamente. Entonces, al escuchar eso, como que sentí pena, ¿verdad? Pena de que él fuera hasta mi casa. Porque no porque la iba a conseguir regada ni nada de eso, sino de las creencias que nosotros tenemos. Por ejemplo, los ídolos. Por lo que representaba. Ajá, por la representación. Exactamente. Entonces, simplemente le dije a Jesús, no es necesario que vaya, simplemente tú dilo y él quedará sano. La palabra clave así textualmente dice, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Qué bonito, escuchemos esa palabra. No soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Tremenda fe. De un pagano, entre comillas, que no era tan pagano, quizás tendría más fe que muchos de los que estaban allí alrededor de Jesús. No soy digno de que entres en mi casa. ¿Por qué? Porque lo que representaba, yo soy el romano, yo soy esto, yo soy lo otro. No soy digno que entres en mi casa, bajo mi techo, pero dilo de palabra. Y mi sirviente siervo quedará sano. Incluso Mateo, padre, en el capítulo 11, perdón, en el versículo 11 dice, yo se los digo, vendrán muchos de oriente, del occidente, para sentarse a la mesa con Abraham, Isaac y Jacob, en el reino de los cielos, mientras aquellos a quienes se destinaba el reino serán echados a las tinieblas de fuera. Allí será el llorar y el rechinar de dientes. Wow. Esta palabra a mí me toca mucho porque nos refleja a los que estamos llamados o los que tenemos ya dentro de la iglesia tiempo a vivir esa vida bonita que Jesús nos enseña y nos estamos quedando dormidos. Estamos paralíticos, por decirlo así, ¿verdad? Porque paralítico significa perder el movimiento de cierta parte del cuerpo o del cuerpo completo. Entonces, eso lo dice Mateo, es como que para que nosotros, los que estamos ya destinados a vivir en ese reino, nos pongamos pilas, despertemos, ¿verdad? Y estemos atentos a cómo estamos ahorita, porque ahorita la gente, ahorita usted lo decía en la entrevista anterior, que hay personas dependientes. Ahorita hay muchas personas dependientes que se dependen de que le den esto, que dependen de esto, teniendo sus buenas manos, sus buenos pies, su buena boca, bueno de salud para trabajar. Entonces, te vas a quedar paralizado en eso. Vas a esperar que alguien te diga. Estancado ahí, acostado. Eso. Entonces, es por eso que también Jesús motiva, Mateo, a través de esa enseñanza, motiva a que nos animemos, que estamos pasando por situaciones, sí, ¿verdad? Que por ejemplo aquí en nuestro país Venezuela, que no tenemos gas, que no tenemos agua, que no tenemos luz, X, ¿verdad? Y lo que hacemos es quejarnos, porque no trabajamos para sacar eso a flote, para sacar nuestro país a flote. Eso, exactamente. Entonces, es por ello que la fe, como se muestra allí, una fe universal, una fe que nos llena, que es para todo, que no es para un grupito, este grupito y ya, no, es para todo. Insisto entonces, la palabra clave, fe, fe del paralítico, así como hay una canción que se llama La Fe de María, o pudiésemos decir la fe del paralítico, dijo, basta que lo digas de palabra y mi criado quedará sano. Por lo tanto, la fe es la convicción de creer aún aquello, como lo dice la carta de Hebreos, de inspiración paulina,
de creer en aquello que no lo vemos, que no vemos. Eso es la fe, y la fe es un riesgo, obviamente. Te arriesgaste a creer, y por la fe se sucedió el milagro. Igual al paralítico, se arriesgaron a creer, abrieron un hueco, entraron al enfermo, y por la fe se sucedió el milagro. Por lo tanto, para que se suceda el milagro, es muy necesario tener fe. Ahora, ¿cuánta fe? Porque hay mucha gente que dice, es que yo no tengo fe, o tengo muy poquita fe. No, la palabra de Dios no es que tengas mucha o poquita fe, dice, basta que tengas fe. Y por allá hay un canto que cantamos mucho, y todavía lo cantamos, si tuvieras fe como un granitico de mostaza, o sea, mínimo, si tuvieras fe, oye, pasan muchas cosas. Muy bien, queridos hermanos, entonces, creo, señor centurión, que usted debería entonces también darles o darnos, ya para concluir este ciclo de entrevistas, darnos un pequeño empuje, no sé, un poquito de ánimo a todas estas personas que, como usted lo has dicho, claramente están todavía paralíticos, o estamos, para entrar también en el saco, paralíticos. ¿Qué reflexión puedes tú darnos, no? Porque si seguimos el texto literalmente, al final dice que el muchacho, el joven, al instante quedó sano. O sea, quedó sano, se levantaría, saltaría de gozo, pum pum, y haría un montón de cosas, ¿no? Hoy, nosotros los paralíticos de este día, de este mundo, de este momento histórico que vivimos, ¿qué es lo que hacemos? ¿Qué es lo que nos falta hacer? O ¿qué no hacemos, mejor dicho? ¿Qué nos falta hacer? ¿Qué mensaje le darías tú a todos los que nos están escuchando, pueden estar mirando, y los que nos van a ver a través de las redes sociales, de todo esto bonito que estamos tratando de construir? Yo diría que, primero que nada, Padre, hacer como ese centurión, ¿verdad? Decirle al Señor, Señor, no soy digno que entres en mi casa, pero solo una palabra tuya bastará, ¿verdad? Bastará para sanarme, bastará para seguir adelante, bastará para levantar mi ánimo, porque muchas veces nos levantamos con el ánimo, ¿verdad? Porque nos agobia la situación, nos agobia el motivo, X, Y, Z, cualquier circunstancia nos quita el ánimo ahorita en estos momentos, ¿verdad? Ajá. Y bueno, ser como ese centurión, ¿ve? Quitarse de ese cargo grande, ¿verdad? Y ponerse humilde también, ser humilde, ser entregado con aquel que necesita, en especial, como lo decía en la enseñanza anterior del paralítico y los 4 amigos, ser amigo de verdad. Porque cuánto podemos tener muchos conocidos, pero amigos, ¿cuántos amigos tenemos? Y es eso ¿te sientes mal? ¿Cuánto no necesitamos de la mano de alguien, de un abrazo? Entonces, yo le diría que el empuje que nos falta es ese. Tener esos amigos verdaderos, ponernos de la mano de aquel que necesita. Porque muchas veces yo puedo estar dentro de la iglesia, pero si soy enemigo hasta del cura, porque se han visto casos. Entonces, ¿qué estoy haciendo yo allí? Entonces, ¿dónde está mi fe? Como dice usted, ¿dónde está mi fe? ¿Dónde estará ese sentido de pertenencia? Porque también tenemos que tener ese sentido de pertenencia. Como yo lo tenía con mi imperio, pero también tenía el sentido de pertenencia, de amistad, ese lazo de amistad con ese siervo. Y eso, y con aquellas personas que necesitaban, pues. Porque dentro de la Biblia se mencionan ciertos centuriones, ¿ves? Entre ellos se conocen, son los nombres creo que de 2, que es Cornelio y el Longonies de Cesarea, que fue el que le traspasó el costado a Jesús con la lanza. Vale. Yo creo que señor centurión, para culminar un poco su intervención ya y para finalizar este rato de conversación, pienso que también es interesante que nos pongamos, como dijimos ahora, nos pongamos bien activos, o sea, nos pongamos muy de pilas recargadas. A mí me fascina esa palabra que el Santo Padre Francisco, desde que inició su pontificado, nos ha dicho y nos está remarcando. Salgan. El paralítico se levantó inmediatamente y empezó y siguió a Jesús, aunque no lo diga la palabra. Igual
Tu paralítico se levantó, siguió sirviéndote a ti, que es una manera de servir también a Dios. Y nos toca ahora a nosotros eso, levantarnos y hacer vida, hacer realidad, queridos hermanos, esta palabra del Papa. O sea, que no nos quedemos enquistados. Yo aquí acomodado, yo aquí en mi iglesia acostado, yo aquí en mi grupo hago esto y más nada. No, hay que salir. La palabra de Dios nos lo invita, salir porque la iglesia, el Papa, repito, nos está dando para estos tiempos una iglesia misionera, en salida y utilizando todo esto que tenemos, la tecnología. A mí esto me fascina porque yo recuerdo mucho el Papa San Juan Pablo II, cuando empezó todas estas cuestiones de la tecnología. Él una frase lo comentaba, fue justamente el año de mi ordenación, no la voy a decir, bueno, sí, en el año 92, decía, nuevos sacerdotes para nuevos tiempos y utilizar nuevas tecnologías, nuevas expresiones para anunciar el Evangelio. O sea, no me quedo solamente con lo escrito lo puedo leer, asimilar, pero ¿cómo lo llevo? ¿Cómo lo transmito? Esa es la salida que nos toca a nosotros y nos corresponde a todos nosotros, queridos hermanos, que me ven, que nos escuchan, nos corresponde a nosotros ser creativos en poder anunciar con valentía la palabra de Dios que sana, que libera, que te deja de ser paralítico, que te invita a salir, que nos invita a salir y a dejar tanta comodidad. Por lo tanto, queridos hermanos, ya finalizando, le damos gracias al Señor, le damos gracias al Dios de la vida, a Jesucristo el Señor, que es el autor, Señor dador de vida con el Espíritu Santo, que nos ha sido y sigue siendo pues, el Señor de la historia, como dice el canto de gloria, el Señor de la historia. Y este Señor de la historia nos llama hoy a ser sus artífices a través de la misericordia y que más, y más ahora, repito, insisto, en este mes dedicado a la Sagrada Escritura, que podamos escudriñar la palabra de Dios, asimilarla y darla a conocer a nuestros hermanos. Que Dios Padre pues nos ayude, que María Virgen, María orante, María que acompaña a nuestra iglesia, María que nos ayuda, María de Coromoto, que nos protege constantemente, sea eso, el canal también regular. Recordemos que ella fue la primera que escuchó. Y vale más María por oyente que por madre. Dice San Agustín, vale más María por oyente que por ser la madre. Pero es la madre de Dios. No se podemos quitar ese título también hermoso, bonito, de ser la madre de Dios. Es por eso se llama la Virgen oyente, la primera discípula del Señor. Que Dios pues, en María de Coromoto, María del Carmen, María de Chiquinquirá, nuestra patrona diocesana, nos sigan protegiendo y nosotros nos sintamos siempre alegres, encaminados a salir siempre a anunciar la palabra de Dios. Que Dios Padre pues nos siga bendiciendo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Buenas tardes, nos veremos la próxima semana. No soy digno de que entres tú en mi casa. No soy digno de que entres tú en mi casa. No soy digno de que entres tú en mi casa. No soy digno de que entres tú en mi casa.